Bienvenidos, soy el doctor Cristian Barúa, médico ginecólogo. Estoy en la Dirección General de Programa de Salud en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva y vamos a desarrollar la Unidad 5, Control Prenatal. Atención prenatal es el conjunto de acciones ejercidas por el equipo de salud, la cual está enmarcada en lo que es la atención de la embarazada y su entorno, en la cual tiene que ser de forma precoz, continua e integral y apunta tanto a la madre como al entorno, sea el recién nacido o sea también la acompañante de la madre, mejorando posibilidades de salud, disminuyendo riesgos que puedan surgir durante el embarazo para una preparación adecuada para el parto y la crianza del recién nacido. La atención prenatal debe cumplir con 4 requisitos básicos. El primer requisito es de que sea precoz. Eso significa que en lo posible debe realizarse antes de las 12 semanas de gestación. Otro requisito importante es la periodicidad. Se solicita un mínimo de 4 atenciones mínimas, controles prenatales que pueden aumentar según el riesgo de la gestación diagnosticado por el profesional. Las ideales son la primera consulta, por supuesto, antes de las 12 semanas, la segunda consulta entre las 22 y 26 semanas, la tercera consulta, por supuesto, entre las 27 y 32 semanas y la cuarta consulta entre las 36 y 38 semanas. El requisito importante es que sea completa. Se debe garantizar el cumplimiento de los métodos auxiliares de diagnóstico, acciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de la gestante. Por supuesto, el último, de amplia cobertura, es ideal que abarque a todas las embarazadas de la República. Ahora hablaremos de la estrategia del consultorio de la primera consulta prenatal. Consultorio de la primera consulta prenatal. Deben cumplirse ciertos requisitos en esta primera consulta, como el llenado de la historia perinatal base y carnet perinatal, consejería para la toma de muestra de test rápido de VIH, test rápido de Chagas y sífilis y orientación según el resultado de dichos test. Toma de muestra de Papa Nicolau, estudio de cuello uterino muy importante en este concepto, orientación en planificación familiar post-evento obstétrico, pedidos de métodos auxiliares del diagnóstico, provisión de vitaminas, ácido fólico y calcio, orientación y vacunación según la edad gestacional y los criterios del PAI y una última orientación sobre la prevención de la infección del virus Zika. Todas estas acciones deben ir complementadas con la evaluación nutricional de la gestante, por supuesto también acompañada de una evaluación odontológica de la salud bucal de la gestante, nuevamente acompañada del agendamiento de la segunda consulta y de la derivación según la evaluación del profesional de los riesgos de esta gestante. A continuación hablaremos de las visitas de control. La frecuencia de las visitas, como ya habíamos mencionado, se tienen que realizar preferentemente la primera antes de las 12 semanas, la segunda entre las 22 y 26 semanas, la tercera entre las 27 y 32 semanas y la cuarta entre las 36 y 38 semanas. Ese es el esquema ideal. Por supuesto, la variación se va a dar según las características de la gestante. Los exámenes de rutina en cada visita, por supuesto, se inician con la anamnesis, el control de peso, presión arterial, altura uterina, evaluación de la situación y presentación fetal, evaluación del estado general de la paciente, un examen vaginal según necesidad, consulta sobre hábitos alimentarios y un análisis de orina para la evaluación de presencia o ausencia de infecciones. La ecografía obstétrica. La ecografía obstétrica es un importante medio auxiliar de diagnóstico. Está indicada en nuestro control prenatal de rutina la primera y la más precoz entre las 8 y 14 semanas para determinar exactamente la edad gestacional, si existe o no la presencia de una gestación gemelar o de patologías uterinas asociadas a esa gestación. La segunda recomendada se realiza entre las 19 y 22 semanas, en las cuales evaluamos el crecimiento fetal, la presencia o ausencia de malformaciones y la ubicación placentaria. Y una tercera indicada entre las 32 y 33 semanas de crecimiento, nutrición fetal,
algún tipo de patología placentaria o funicular, presencia de malformaciones, evaluación del sufrimiento fetal agudo o crónico, determinación del sexo fetal, la biometría y el estudio de los flujos vasculares. Por supuesto, continuando con el análisis de los medios laboratoriales como el hemograma en la semana 32, el análisis de orina, semana 37, hemograma, crasis sanguínea, VDRL y HIV si es que no se pudo captar a la paciente en las primeras semanas de gestación. Evaluación de riesgo entre las 35 y 38 semanas. Se hará una evaluación del riesgo de la gestante preparto, estudio de salud fetal según necesidad. Todas estas acciones deberán ser realizadas en visitas de control para la correcta evaluación y la evaluación de riesgo de esta gestación. La historia clínica perinatal constituye un instrumento de obtención y seguimiento de los datos de la embarazada y del recién nacido indispensable para el equipo de salud. Facilita a los profesionales la información obtenida, sobre todo resaltando los factores de riesgo. Con esta información obtenida, la paciente puede ser atendida en los diversos niveles de la red integral e integrada de servicios de salud, conocida como RIS. Entre los puntos importantes de la historia clínica se puede resaltar vacunación, por ejemplo, antirrubeólica, TDPA, vacuna contra la influenza y vacuna contra el SARS-CoV-2. El perfil inmunohistológico de la gestante, exámenes básicos de laboratorio incluyendo glicemia basal y perfil tiroideo, pedidos de detección de toxoplasmosis, VIH, sífilis, hepatitis B, Chagas y rubeola. A continuación hablaremos de los factores de riesgo durante el periodo gestacional. Empezaremos con la diabetes gestacional, que es una enfermedad que se diagnostica en el periodo de gestación, en la cual se produce un aumento de los niveles de glucosa en una persona que previamente las tenía normales. Es una hiperglicemia durante la gestación y tenemos factores de riesgo circunscriptos a esa enfermedad. Los factores a considerar son los siguientes: edad superior o igual a 30 años, obesidad previa al embarazo, un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes familiares de primer grado de diabetes mellitus, antecedentes personales de diabetes gestacional anterior, antecedentes de hiperglicemia, antecedentes de síndrome de ovarios poliquísticos, antecedentes de macrosomía fetal o antecedentes de un óbito fetal previo. Si responde sí a uno de estos factores, se inicia el protocolo de diabetes gestacional. Seguimos con el algoritmo para el diagnóstico de hiperglicemia en el embarazo. Estratificación de riesgo y manejo posterior. Factores de riesgo, glicemia basal, la categoría y el manejo de esta enfermedad. Cuando tenemos 0 o un factor de riesgo y una glicemia basal con 8 horas de ayuno inferior a 92 miligramos por decilitro en la primera consulta prenatal, la categoría es baja y el manejo es la TTGO o test de tolerancia oral a la glucosa a las 24 semanas. Con un factor de riesgo de 0 o de un solo factor de riesgo, en una glicemia basal de 92 a 125 miligramos por decilitro en la primera consulta prenatal, su categoría continúa baja, pero hay que realizar una nueva glicemia basal en 2 semanas, las cuales nos va a determinar si la glicemia basal es inferior a 92 miligramos por decilitro, realizar el test de tolerancia oral a la glucosa a las 24 semanas. Si esta glicemia es igual a superior a 92 miligramos por decilitro, ya tenemos el diagnóstico de diabetes gestacional. En cuanto a factores de riesgo, 2 o más factores de riesgo con una glicemia inferior a 92, el riesgo es de categoría alta, se realiza nuevamente una glicemia basal en 2 semanas. Si esta glicemia basal es inferior a 92, el test de tolerancia oral a la glucosa a las 24 semanas. Si la glicemia basal en esta segunda toma en 2 semanas es igual o mayor a 92, ya se configura el diagnóstico de diabetes gestacional.
Con 2 o más factores y una glicemia basal de 92 a 125 en la primera consulta, la categoría es alta y se configura el diagnóstico de diabetes gestacional. Independiente del número de factores de riesgo, con una glicemia basal igual o superior a 126 miligramos por decilitro en la primera consulta, la categoría ya es de diabetes pregestacional. Esta diabetes ya puede ser del tipo 1, preexistente en el embarazo, o tipo 2, también preexistente en el embarazo. Interpretación del test de tolerancia oral a la glucosa. Se solicitará de forma rutinaria a toda paciente considerada inicialmente como de bajo riesgo un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa con 8 horas de ayuno a partir de la semana 24, cuyo resultado será evaluado antes de la semana 28 de gestación. En caso de que la gestante no pueda concluir el test por intolerancia a la prueba, no se recomienda repetir. Interpretación del test de tolerancia oral a la glucosa. Test realizado entre las 24 y 28 semanas de gestación con carga de 75 gramos de glucosa anídrica. Tenemos parámetros de la glicemia en ayunas, la glicemia a la primera hora y la glicemia a la segunda hora. Con una glicemia en ayunas menor a 92 miligramos por decilitro, una glicemia a la primera hora menor a 180 miligramos por decilitro y a la segunda hora menor a 140 miligramos por decilitro, el diagnóstico es considerado normal. En el segundo caso, la glicemia en ayunas menor a 92 gramos por decilitro, a la primera hora menor a 180 miligramos por decilitro y en la segunda hora igual o mayor a 140 miligramos por decilitro, pero menor a 153 miligramos por decilitro, se evalúan los criterios ecográficos de salud fetal, que son el líquido amniótico y el percentil de crecimiento. Con uno o más parámetros ecográficos positivos, el diagnóstico es de diabetes gestacional. En el último caso, la glicemia en ayunas igual o mayor a 92, a la primera hora igual o mayor a 180 miligramos por decilitro y la glicemia a la segunda hora mayor a 153 miligramos por decilitro. Con uno o los 3 valores alterados se configura el diagnóstico de diabetes gestacional. Tratamiento no farmacológico de la diabetes gestacional. La primera línea de tratamiento de la diabetes gestacional debe ser indicada al momento del diagnóstico. Se basa en modificaciones en el estilo de vida y automonitoreo de la glicemia capilar. Tanto la intervención nutricional como el ejercicio físico adecuado y supervisado deben ser monitorizados y promovidos en cada visita médica. Se debe dar énfasis en plan de alimentación, ejercicios durante el embarazo, glucometría capilar, número de controles recomendados 6 veces al día. El primero, preprandial, desayuno, almuerzo y cena. El segundo, postprandial, desayuno, almuerzo y cena. Luego de 2 semanas de control intensivo, se pueden reducir a 4 controles al día, el primer control en ayunas y 3 postprandial, desayuno, almuerzo y cena. Se podrá reducir a 3 controles al día, 1 en ayunas y 2 postprandiales de la forma alternada si hay buena adherencia al tratamiento y adecuado control glicémico con dieta. Uno de los factores de riesgo que tienen que ser explorados dentro de la consulta prenatal es el diagnóstico de la preeclampsia. La preeclampsia se encuentra como una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. La preeclampsia es la hipertensión de reciente comienzo o el empeoramiento de una hipertensión preexistente con proteinuria después de las 20 semanas de gestación. Valores considerados normales de la presión arterial en una gestante sentada. Sistólica menor a 140 miligramos de mercurio y el límite inferior de 90 miligramos de mercurio. Y presión arterial diastólica menor de 90 miligramos de mercurio con un límite inferior de 55 miligramos de mercurio. Se diagnostica hipertensión en el embarazo si en 2 tomas de presión separadas por 4 o más horas los valores de presión diastólica son de 90 miligramos de mercurio o mayores y los valores de presión sistólica son de 140 miligramos de mercurio o mayores. La preeclampsia y eclampsia ha pasado a ser una de las afecciones que más ha aumentado
la incidencia de morbilidad y mortalidad. Durante el examen prenatal se vuelve preponderante la identificación de las mujeres embarazadas que se beneficiarían con la medicación de prevención para la aparición de la enfermedad. Por ello, se realizará también la aplicación de la siguiente tabla. Antecedentes de alto riesgo de preeclampsia. Punto 1. Trastorno hipertensivo en un embarazo previo. Punto 2. Enfermedad renal crónica. Punto 3. Enfermedad autoinmune como el lupus o el síndrome antifosfolipídico. Punto 4. Diabetes tipo 1 o tipo 2. Y punto 5. Hipertensión crónica. Antecedentes de riesgo moderado de preeclampsia. Punto 1. Primer embarazo. Punto 2. Edad materna igual o mayor a 40 años. Punto 3. Intervalo de embarazos mayor de 10 años. Punto 4. Índice de masa corporal igual o mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado en la primera consulta. Con la presencia de un antecedente de alto riesgo o dos de moderado riesgo, se debe iniciar profilaxis con aspirina oral. La aspirina oral puede ser utilizada en dosis de 125 a 150 miligramos, una sola toma a la noche a partir de las 16 semanas de gestación. Calcio. La OMS recomienda 1,5 a 2 gramos diarios para mujeres embarazadas que tienen deficiencia de calcio. Los suplementos de calcio, igual o mayor a 1 gramo por día, son beneficiosos para reducir el riesgo de preeclampsia en mujeres con bajo consumo de calcio o alto riesgo de preeclampsia. Otro medio de diagnóstico solicitado entre las 11 y las 14 semanas donde se encuentra disponible es el Doppler de las arterias uterinas. En la ecografía de las 11 a 14 semanas también se recomienda solicitar A. Marcadores del primer trimestre de cromosomopatías. Aplica CRL o LCN de 45 a 84 milímetros, utilizando las tablas del Fetal Test. Fetal Medical Foundation. Aplicación de la Fetal Medical Foundation es libre o tabla de la Perinatology, que solo se necesita el CRL o el LCN tras lucencia nucal. Adicionalmente puede incluirse en el tamizaje el hueso nasal, Doppler del ducto venoso o de la válvula tricúspide. Cuando la evaluación establece un riesgo alto, significa que la probabilidad de cromosomopatías o malformaciones está aumentada, por lo cual se debe recomendar una evaluación por el especialista en genética. La evaluación anatómica fetal a las 18 a 24 semanas y evaluación ecocardiográfica. Punto B. Doppler de las arterias uterinas con tablas percentiladas en los servicios entre las 11 y 13,6 semanas. Medir ambas arterias uterinas y utilizar el IP medio. Remitirse a tablas percentiladas de Fetal Medical Foundation, Perinatology y Fetal Test. Es importante la pesquisa durante el embarazo de las enfermedades infecciosas. Para ello se deben realizar los estudios para toxoplasmosis, rubiola, Chagas, citomegalovirus, hepatitis B, sífilis y VIH. De ser positiva para alguno de ellos, seguir las indicaciones establecidas en el flujograma de atención vigente en el Ministerio de Salud. Con esto concluimos la unidad 5 de control prenatal, de nuevo resaltando la utilización de los manuales vigentes dentro del Ministerio de Salud. Muchas gracias.